Oliwi, soy Dragonfly. ¿Vosotros también os habéis preguntado quién es Lovecraft? ¿Qué ha hecho este señor con su vida? ¿Y por qué a día de hoy está en todas partes? Películas, series, videojuegos, juegos de mesa, todo tipo de merchandising en todas partes. Y si sois como yo, un poco curiosos por naturaleza, os preguntaréis: ¿quién es este señor? ¿Y por qué está en la sopa? Que solo me falta pasta con forma de Cthulhu, que no me extrañaría que ya existiera. En fin, pues bien, este es vuestro vídeo. H.P. es un escritor que nació en 1890 y a día de hoy los relatos que escribió se consideran un clásico del terror cósmico. Vale, Dragon, yo también sabía que Lovecraft era un escritor. Hasta ahí todo bien. Vale, pues en mi caso en concreto, además, se juntó que me llamaba mucho la atención todo lo que veía relacionado de tipo Lovecraftiano, estos monstruos que me resultaban tan curiosos, tan distintos a los seres sobrenaturales más normales. Junto con el hecho de que siempre me ha gustado mucho leer y el género de terror pues fue mi género preferido durante mi adolescencia, Stephen King, pero además pues eso, sumado al hecho de que siempre me ha gustado conocer los clásicos, ¿vale? Pues eso, tanto de películas como videojuegos y ahora en este caso con los libros en concreto. Así que yo sabía que tarde o temprano terminaría por leer la narrativa completa de Lovecraft, porque así soy yo, que le tengo que completar todo, y si me lo das por orden cronológico, mejor que mejor. Y de esta forma llegaron a mi vida estas maravillosas y preciosas ediciones de Valdemar, que yo sabía que iba a terminar por leer y por comprar. O sea, las veía en las librerías y me llamaban desde las profundidades más ignotas de lo profundo, así, cómpranos. En fin, yo sabía que este momento terminaría por llegar y fue pues hace más o menos un año que empecé mi camino de Lovecraft. Y bueno, básicamente después de haber terminado de leer absolutamente todos los relatos del señor, en este vídeo vengo a transmitir mis conocimientos, ¿vale? En este vídeo vengo a deciros todas mis sensaciones, ¿vale? Con respecto a Lovecraft. Pues creo que es posible que haya gente que le pique el gusanillo, igual que a mí, porque está en todas partes y quieres un poco de contexto. Es normal. Es como cuando tus amigos han visto a La Princesa Prometida y no paran de decir: me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Y sí, muchas veces vas a entender esas cosas por contexto, pero es probable que, si eres como yo, persona curiosa, pues ahora quieras ver La Princesa Prometida. Perdón, no era mi intención, pero ahora la queréis ver, lo sé. En fin, así que, bueno, quedaos a ver este vídeo donde encontraréis 10 puntos que deberíais tener en cuenta si de verdad queréis empezar a leer a nuestro querido y amado señor Lovecraft. Así que disfrutad de mi conocimiento y sabiduría. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Vale, entrando un poco más en el tema que nos atañe, para poneros un poquito más en contexto, tenéis que saber que este señor publicó su obra durante el periodo de 1917 y 1937. Y este es mi primer punto a destacar, que puede ser un poco obvio, pero tened en cuenta que los clásicos tienen sus años y se nota, el tiempo no pasa en balde. Y pues estamos hablando de unos 100 años y es eso, se nota la diferencia. Por otro lado, mi segunda advertencia es que tenéis que tener en cuenta que
que todo lo que escribió Lovecraft o bien era poesía o bien eran relatos. Entonces, antes de meteros ahí, reflexionad bien sobre si son vuestros géneros o si os da igual y queréis hacer el sacrificio. Yo tengo que decir que lo que más he leído en mi vida son novelas. Solo he leído los relatos de Poe, algún otro así más policíaco y estos de Lovecraft. Y para los que seáis como yo y leáis novelas, creedme cuando os digo que sí, es importante y hay diferencias. Pues un relato de unas 20 páginas apenas me describe un poco la escena y ya de repente se ha terminado, y no hablemos de que haya unos personajes profundos o algo por el estilo. Es como, estamos hablando de que en 20 páginas se termina el relato, cuando normalmente un capítulo de una novela dura 20 páginas, el capítulo 1 de que a lo mejor 20 capítulos, entonces tenedlo en cuenta, ¿vale? Creedme, es importante. En fin, el punto a tener en cuenta número 3 pues sería que los textos de Lovecraft creo que tienen que ser los textos más arcaicos que he leído en toda mi vida. O sea, nunca he visto algo tan arcaico como lo que este señor escribía, os lo juro. O sea, no solo están llenos de palabras complicadas que a día de hoy no se usan, que sí, que también, sino que para mí, y aún más importante, es que su obra no me engancha. Y sí, es cierto, no todos los autores me enganchan, lo confieso, es verdad. Pero estaba convencida de que era por el hecho de que era un autor antiguo, y sumado a lo que os decía antes de los relatos, que eso, terminan de forma muy abrupta. Al ser relatos, cuando empezaba a meterme en la obra, esta finalizaba y empezaba la siguiente. Y es cierto que ha habido veces que me he quedado con ganas de más, de saber mucho más sobre el mundo. Pero era más curiosidad que esa droga de querer más y estar enganchado. En fin. Además, pues recientemente he empezado a leer Drácula de Bram Stoker, que es un libro que se publicó en 1897, ¿vale? Haceros a la idea. Y, sin embargo, este libro, que también utiliza un lenguaje arcaico y utiliza también palabras extrañas para mí me deja con muchísimas más ganas de seguir leyendo. Es que ahora mismo, si me decís, Dragon, ¿quieres leer Drácula? ¿Quieres seguir leyendo? Yo os diré, sí, por favor, denme Drácula. Dragon, ¿quieres seguir leyendo Lovecraft? No, por favor, no hace falta, estoy bien. Ya os digo, para mí leer a Lovecraft es curiosidad pura. Es saber lo que quería decir el señor, es saber cómo eran sus mundos, es curiosidad, pero no es una ansia. También esto comprensible de que cada uno tenemos nuestros ansias y cada uno somos diferentes y a cada uno nos ansia una cosa, pero bueno, ya os lo tenía que decir. Así que bueno, digamos que Drácula destruyó mi teoría de lo que os decía de que fuera viejo. Entonces, yo, mientras estaba recopilando información para hacer este vídeo, recordé que de pequeña yo empecé a leer a Tolkien, ¿vale? Y leí a El Hobbit y después continué con La Comunidad del Anillo. Pero tengo que decir que debe de ser una de las pocas sagas de libros que no he terminado en mi vida, porque me parecían tremendamente aburridos y me cansaba cómo escribía Tolkien. Sin embargo, las pelis me flipaban, lo cual me resulta curioso, porque Tolkien no solo es el más reciente, pues El Hobbit fue publicado en 1932, sino que es mucho más conocido que HPL y Tolkien. Sobre todo, en sus respectivas épocas, pues Tolkien fue el único que triunfó de entrada. Los otros dos triunfaron post-mortem. Drácula se hizo famoso cuando salió la película de Nostradamus en el año 1922. Y los relatos de Lovecraft nos han llegado a nuestros días gracias a los fans. Sí, habéis escuchado bien, a los fans que tuvo el señor en su momento, que fundaron la editorial de Arkham House.
donde publicaron después su obra y la reeditaron en repetidas ocasiones, y así nos fue llegando. Si no, no habría llegado. Y una nota curiosa que he descubierto mientras investigaba acerca de Lovecraft es que él, el señor, en sus últimos años le hubiera gustado escribir relatos más largos, lo cual creo que habría sido genial, o sea, una pasada. Pero debido a que casi nadie quería publicar su trabajo, tuvo que conformarse con publicarlo en unos pulps, creo que lo he pronunciado bien, eran unas revistas de carácter barato, baratísimo, donde se publicaban diferentes historias de literatura de ficción y, atentos al dato, se caracterizaba por tener 128 páginas, con lo cual es que era imposible. Y es una pena, porque me hubiera gustado tanto ver lo que hubiera escrito Lovecraft si lo hubieran dejado escribir como quisiera, sin ningún límite. Creo que habría salido algo realmente muy chulo. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. Dragon hablando, quiero decir. En fin, volvamos a lo que los atañe. Mi punto a tener en cuenta, número 4, tiene que ver con los diálogos. O mejor dicho, con la ausencia total prácticamente de ellos. ¿Por qué? Y encima, los pocos que me pone, es que mejor que no estuvieran. Es que mejor que no, ¿vale? ¿Por qué? Porque están hechos de la gente del pueblo y no hay quien se entienda nada de lo que dice esta gente. Así que para poner eso no me lo pongas. En fin, como persona que... Yo como persona que he hecho algunos cursos de escritura, ¿vale? Una de las cosas que he aprendido es que todas las historias se componen de 4 tipos de texto: el diálogo, la descripción, la acción y la introspección. Lo ideal es que haya un equilibrio entre todos estos puntos para transmitir lo que quieres decirle al lector. Y es cierto que en la actualidad se recomienda evitar, en la medida de lo posible, evitar, y repito, evitar los momentos de introspección, los momentos de ombliguismo de los personajes y acudir en su lugar a los diálogos. Pues de esta manera podemos conocer las motivaciones de los personajes, sus defectos, a la vez que conocemos el mundo de una forma entretenida y mucho más amena. Y creo que este es el motivo en gran medida de que se me hiciera en muchas ocasiones aburrido. Y eso me lleva al punto número 5 a tener en cuenta, que son los protagonistas. Y quien dice protagonistas quiere decir protagonista. Pues todos están cortados por el mismo patrón. Todos son eruditos en busca de lo ignoto. No recuerdo el nombre ni la descripción de ninguno de ellos. Para mí son todos iguales, son todos el mismo. ¿Qué queréis que os diga? Lo siento. Además, todos están vacíos. No se sienten sus emociones. Me gustaría comprender mejor sus motivaciones y así podría empatizar mejor con ellos, que también es otra cosa que he aprendido recientemente en uno de estos cursos de escritura creativa. Sin embargo, HPL te cuenta un poquito de su pasado y ya está, arreando. Y para mí no es suficiente. Pero creo que es un problema derivado del hecho de que sea un relato y claramente de la ausencia de diálogos. El punto número 6 a tener en cuenta son los monstruos. 6 monstruos. En fin, aquí es donde Lovecraft brilla. Pues tanto los monstruos como los mundos de HPL son muy chulos. Lo que me lleva a la conclusión de lo que realmente se le daba bien a este hombre eran las descripciones. Los mundos que crea con esos bichos tan raros me flipan. En muchos casos me he encontrado queriendo saber más sobre el mundo cuando la obra ya había concluido, lo cual era una lástima. El siguiente punto a tener en cuenta es el número 7, que tiene que ver con el miedo. ¿Qué deciros?
que para mí leer a Lovecraft, por mucho que me gusten sus descripciones, no me causan ningún miedo, la verdad. Seguramente debido a la falta de empatía que tengo con los personajes, como ya os he mencionado antes. Sin embargo, también tengo que deciros, porque tengo que decirlo, que normalmente me cuesta mucho encontrar cosas que me den miedo. Miedo de verdad. Ni en películas, ni en series, ni en juegos. Con mucho sobresaltito de gritar un poco ¡ah! Y ya está. Pero no miedo, ¿sabéis? Solo ha habido un libro de todos los que he leído que me diera miedo de verdad, que es La casa de las hojas, de Mark Z. Danielski. Espero haberlo dicho bien. Que precisamente por eso fue mi libro preferido hasta que conocí a Sanderson, pero bueno, ese es otro tema. El siguiente punto a tener en cuenta es el número 8, que es que HPL era un poquito racista, clasista y misógino. Sí, chicos, el pack completo. Y esto, pues claro, se ve reflejado en su obra, es inevitable. Así que si para vosotros esto es un problema, creo que deberíais saberlo y tener en cuenta también. Sin embargo, desde mi punto de vista, es que creo que si tuviéramos que tener en cuenta todo esto, prácticamente no podríamos leer ningún clásico, porque, por desgracia, esto era terriblemente común en su época. No digo que me guste, no es así, pero creo que la obra es suficientemente disfrutable pese a esto. El siguiente punto a tener en cuenta es el número 9. Tenéis que saber que los mundos de Lovecraft, sus universos están conectados. Yo no tenía ni idea de esto al empezar a leer la narrativa completa y me fui dando cuenta de todo. Y la verdad es que me flipó ver el crossover entre mundos de sus obras, mucho antes que Marvel. Y eso es algo que si solo lees uno o dos de sus relatos te lo vas a perder, porque tiene su propio universo cósmico donde todo se cruza y cada vez todo tiene más sentido. Es un concepto muy chulo y a mí es una de las cosas que más me gusta, si no la que más, de HPL, la verdad. El último punto a tener en cuenta, el número 10, es la cantidad de cosas que no te estás dando cuenta todavía, pero están inspirados en HPL. En sus mundos, en sus criaturas, en todo. Y no hablo solo cosas que se notan muchísimo, como, no sé, Call of the Sea o la serie de Guillermo del Toro, sino hablo de Alien, el octavo pasajero, o los juegos de Amnesia o el juego de Scorn. Y así puedo seguir hasta el infinito y más allá diciendo cosas que están inspiradas en este hombre. Y eso es muy guay, porque cuando te vas sumergiendo en el mundo empiezas a ver la verdad, te abre los ojos. En fin, es muy chachi. Y para terminar, os quiero decir cuál es mi recomendación, ¿vale? Para vosotros, gente que ha llegado hasta esta parte de vídeo y quiere empezar a leer Lovecraft, ¿vale? Y voy a hacer dos distinciones. Es importante. Para aquellos de vosotros que no seáis aficionados a la lectura, yo no os recomendaría empezar por HPL. Creo que si esta es vuestra primera toma de contacto con la lectura, aparte de los libros obligatorios del cole, ¿vale? Que eso nunca cuenta, os va a tirar para atrás por los motivos que he estado diciendo antes, ¿vale? Es que es tremendamente tosco y la falta de diálogo pues no ayuda a nada. Ahora, si vosotros queréis, pues adelante, obviamente, ¿no? Sin embargo, para aquellos de vosotros que seáis ávidos de lectores y queráis empezar a leer Lovecraft, sí que os lo recomiendo encarecidamente y sobre todo si os gusta el género de terror y los clásicos. Y pues yo os recomiendo que hicierais como yo hice y os leyerais la narrativa completa. Estas dos maravillas. Sí, son dos tochos gordos, lo sé, soy consciente. Y si os compráis estas ediciones de Valdemar, que son bellísimas de la muerte, espero que se vean bien en la cámara, es que son divinas. En fin, ¿por qué? Porque si no, os perderéis la parte del crossover, que es genial. Y si no, no lo vais a pillar. Os lo digo yo que no. En fin, pese a todo,
Si solamente queréis leer algunos relatos y dejarlo ahí, lo entiendo. Es normal, es muy comprensible, o sea, son 2 tochos muy gordos. Pues no es corta la narrativa de este señor, como podemos observar, ¿no? En fin, yo os recomendaría que empezarais por todos aquellos relatos que son más largos y a su vez por aquellos por los que el señor HPL lo escribió más tarde en el tiempo. ¿Que suelen coincidir? Además, pues es que se nota muchísimo que el señor fue aprendiendo y fue mejorando como escritor con el tiempo. Mi intención es hacer otro vídeo donde os hable de mi top de relatos de Lovecraft, ¿vale? Por si os interesa. No lo he querido meter aquí porque pensaba que se podía hacer un poco largo el vídeo. No sé cuánto tiempo llevo grabando, pero tiene que ser bastante. En fin, espero que os haya gustado y que hayáis aprendido. Este es un vídeo que he hecho exclusivamente para YouTube y ha tenido un montón de trabajo detrás. Así que espero que os haya gustado, de verdad que sí. Y pues eso, si es así, darle a me gusta, que yo lo digo siempre, pero de verdad, suscribiros, que no os cuesta nada. Y a mí me hacéis un gran favor, activar las notificaciones, ¿vale? También para que YouTube os avise de cuando subo más vídeos, porque si yo supiera cuándo voy a subir más vídeos, yo lo diría, pero voy cambiando y no hay manera de que me quede un horario. En fin, no me da la vida. Me encantaría que me dejarais los comentarios, ¿vale? Diciéndome qué os ha parecido el vídeo, qué opináis vosotros de Lovecraft y si finalmente vais a empezar a leer algo del autor. En fin. Muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final del vídeo, y recordad que haced cosas, ¿vale? Que queráis hacer, porque cada segundo cuenta. Adiósito.